Buenos días a todos. No podíamos empezar el Congreso sin hablar un poquito de sostenibilidad y transición ecológica, que es algo que a muchos de nosotros nos preocupa bastante. Para ello, tenemos un panel que va a moderar Marisa Martínez de Torrenciso, que es excompañera de la Junta Directiva de AGERS, miembro del Comité de Sostenibilidad de FERMA y miembro del Consejo Consultivo de AGERS también. Con ella tendremos a Inés Juste, del Grupo Juste y vicepresidenta de la COE, a Jaime de Jaraiz, presidente y CEO de LG Iberia, y a Silvia Roldán, que es la CEO del Metro de Madrid. Muchas gracias a los cuatro y os escuchamos atentamente. Perfecto, muchas gracias, Mario, por esta presentación. Es un lujo que nos presente el vicepresidente de AGERS, ¿no? Bueno, comenzamos. Los temas relacionados con la sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza dominan las agendas de empresas, políticas en todo el mundo. Los criterios ASG o ESG, como los venimos denominando, están inmersos en nuestras empresas, en nuestros consejos, en nuestra estrategia, en nuestra cultura, en todo lo que hacemos. Y además, cada vez de una forma más intensa y con mayor trascendencia. Aunque se trata de una cuestión de la que venimos hablando desde hace muchos años, en el año 2005 los acuerdos de París supusieron un punto importantísimo de inflexión en todas las materias de cambio climático. Desde entonces, todas estas cuestiones han tenido un importante impacto, sobre todo en el ámbito regulatorio. Ámbito regulatorio que la Unión Europea ha impulsado de forma muy especial, con medidas como el Plan de Finanzas Sostenibles, todas las políticas del European Green Deal o los fondos Next Generation. La Unión Europea se ha posicionado como líder además indiscutible en este proceso de descarbonización de la economía. Y avanzamos hacia políticas de clima, de transporte, de energías renovables, de fiscalidad, todo en un intento de reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. La transición ecológica es ya una realidad que además nos trae grandes retos, grandes riesgos y muchas oportunidades. Y por ello vamos a hablar hoy de todos estos temas y de algunos más. Gestión de residuos, huella medioambiental, políticas de reciclaje, economía circular, transporte sostenible, energías renovables. Y lo vamos a hacer de la mano de nuestros tres panelistas de lujo que están hoy con nosotros y a los que queremos escuchar y conocer sus experiencias. Hablando de transición ecológica y de riesgos y oportunidades que se nos presentan en este interesantísimo camino que estamos recorriendo hacia un nuevo modelo energético, la economía circular, la eficiencia de la que hemos hablado antes, la ecoindustria y las energías renovables se están mostrando como pilares absolutamente fundamentales y básicos en este proceso de transición. Hace tan solo una semana, Metro de Madrid aparecía como importante referente de la movilidad sostenible en la Semana de la Movilidad Europea, mostrando una vez más, porque no es la primera vez, su compromiso en promover el transporte público sostenible y accesible. Silvia, ¿cómo se ha producido esa incorporación de los criterios ESG y de sostenibilidad en Metro de Madrid? ¿Qué recorrido habéis tenido? Bueno, lo primero, gracias por invitarme. Es un placer estar aquí y poder contaros. Ya sabéis que soy una apasionada del transporte público y con todo lo que has mencionado, ¿qué voy a decir? O sea, empresa referente, sostenible y que luche por la eficiencia energética, que luche por la descarbonización, es Metro de Madrid, transporte público. Somos, me habéis oído decirlo en muchas ocasiones, uno de los pilares esenciales de las ciudades si queremos apostar por que sean sostenibles e inteligentes, es apostar por tener un buen transporte público. Y afortunadamente en la Comunidad de Madrid gozamos de uno de los mejores sistemas de transporte público que nos podemos encontrar. Metro de Madrid nació siendo una empresa sostenible. En el año 1919 se inaugura la primera línea y ya en ese momento fuimos la primera línea eléctrica. O sea, era algo que era impensable.
esos primeros 8 kilómetros ya estaban recorridos por líneas eléctricas, o sea, ya éramos absolutamente sostenibles y a partir de ahí hemos ido trabajando en convertir cada vez más y en trabajar en estas nuevas políticas. Yo siempre quiero decir que desde que yo empecé a trabajar ya hace muchos años, hablamos de responsabilidad social corporativa y luego hemos ido pasando o hemos visto cómo la responsabilidad social corporativa evolucionaba a lo que ahora es ASG o ESG, ¿no? En Metro de Madrid, desde el 2005, tenemos una política de responsabilidad social corporativa, pero afortunadamente somos conscientes de que somos una empresa con un impacto social tan grande y que impacta tanto en respecto a las políticas de sostenibilidad que lo tenemos dentro del ADN. Y es una de las razones por las que ahora dentro de nuestro plan estratégico, el plan estratégico que además queremos presentar con un horizonte hasta 2030, ya están embebidas dentro de nuestro plan estratégico un plan de gestión responsable y sostenible, en el cual se han elaborado todos los KPIs o identificado todos los elementos que consideramos que son estratégicos dentro de la empresa y a partir de ahí todas las políticas internas van a venir asociadas con cualquiera de estos KPIs. ¿Esto qué nos va a llevar? Pues que si ya tenemos dentro de nuestro ADN que seamos una empresa sostenible, eficiente, una empresa en la que estamos buscando siempre la regeneración, la eficiencia energética, por ejemplo, entre otras muchas cosas. Además, cada uno de los elementos que hacemos dentro de la compañía, fijaros, hasta los objetivos departamentales de cada una de las divisiones que tenemos en Metro de Madrid van a venir orientadas a cumplir estos KPIs, ¿no? Nos lo queremos mucho, queremos que somos una empresa baluarte en lo que es la sostenibilidad. Somos un transporte de masas, nunca hay que olvidarlo. Pero trabajamos ahora más que nunca con todo el problema de la energía que tenemos, que os voy a contar, pues trabajamos más que nunca y sobre todo muchísimo más animados que nunca en buscar nuevas formas de seguir optimizando energía. Eso es todo un referente, qué duda cabe. El informe de sostenibilidad de LG del año 2021 comienza con una frase de su vicepresidente ejecutivo que la verdad me ha sorprendido y me ha encantado. Y dice así: la ESG es la base de todo. Bueno, LG Electronics, que todos lo conocemos, es una empresa surcoreana cuyos orígenes se remontan a 1947. Hoy es una gran compañía con más de 120 filiales en todo el mundo y que se ocupa o está principalmente, porque estáis en muchos sectores, pero principalmente en los sectores de la electrónica y de las telecomunicaciones. ¿Qué recorrido ha realizado LG Electronics para convertirse en el gigante electrónico que es hoy en día, que considera la ESG como la base de todo, en palabras de su vicepresidente? Bueno, pues yo creo que está muy intrincado con nuestro ADN, lo que somos. Nosotros, nuestro lema es Life's Good, la vida es buena, y Innovation for a Better Planet e Innovation for a Better Life, que es innovación para mejorar la vida de las personas y la vida del planeta. Nosotros, como muchas otras empresas responsables, pues hemos comunicado cuál es nuestro plan de mejora. Pues vamos a ser neutrales en carbono en 2030, toda la energía que consumamos en producción en el 2050 será 100% renovable. Vamos a introducir de aquí a los próximos años unas 600.000 toneladas de plástico reciclado en la fabricación de todos nuestros productos. Bueno, todas estas cosas que las empresas más responsables, pues de forma, bueno, pues un poco por delante de lo que la ley creo que tardará un poco en regular, pues actuamos de forma lo más responsable posible. Pero además de eso, de todo eso, nosotros nos dedicamos a electrificar el mundo. Es decir, todos nuestros productos son eléctricos y la fuente para producir esa electricidad es sostenible, pues mejor, ¿no? Pero además decimos que el producto que más ecológico es el que más dura. Nosotros tenemos productos certificados para un uso intensivo de más de 22 años. No quiere decir que se vaya a romper el año 23, pero que son productos preparados para durar toda la vida y entendemos que el producto
debería servirte para siempre, ¿no? Ese es el producto más ecológico, no tienes que reciclarlo, aparte de que podamos reciclar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nuestros productos son los más eficientes del mercado en todas las categorías y bueno, pues lo que queremos es ir reduciendo pues, la huella de carbono y hacer que la vida sea más sostenible, más fácil, más cómoda y que la inteligencia artificial, que nosotros se debate mucho sobre la inteligencia artificial, de cómo debería ser, bueno, yo creo que tiene sus riesgos, como todo, pero la inteligencia artificial lo que debería hacer es hacer nuestra vida más sencilla, que las máquinas nos ayuden a disfrutar de lo que es realmente importante, que es la sociedad, ¿no? Son las relaciones. Nosotros tenemos una visión muy humanista de la tecnología. Es decir, la tecnología no tiene que sustituir a las relaciones sociales, sino todo lo contrario, tiene que facilitarlas y nos tiene que permitir, pues, por ejemplo, que ahora podamos estar aquí todos después de 2 años sin vernos las caras y que podamos disfrutar más tiempo de lo que realmente nos ocupa, que son las relaciones humanas, ¿no? Esa es un poco la filosofía de la compañía. Enfocado en todos los ámbitos. Me encanta esa preocupación que tenéis por la obsolescencia y cómo lo lleváis a la práctica, además de esa vertiente tan humana que tenéis. Más de 90 años de éxito profesional de un grupo familiar, Inés, grupo que presides. Sois un referente en el sector químico, en el sector farmacéutico, en España. Exportáis el 90% de vuestra producción a más de 30 países y además sois un referente en el ámbito social. Habéis tenido una importantísima labor social durante la pandemia que os ha valido importantes premios relacionados con el desarrollo sostenible. A día de hoy, en una situación post-pandemia, con una crisis energética como la que tenemos, con un proceso de inflación creciente y con un futuro algo incierto respecto a nuestro crecimiento, ¿cuáles son las mayores preocupaciones que tiene el Grupo Juste respecto a ESG, sostenibilidad y transición ecológica? Bueno, muchas gracias, Marisa, por invitarme, ¿no? Y estar en este panel de ponentes estrella, ¿no? y que esté representada la empresa familiar, ¿no? Porque hay muchos términos que se acuñan, ahora está sostenibilidad, luego ya está ESG, pero yo creo que como otros términos, las empresas familiares lo llevamos en el ADN, ¿no? La palabra sostenibilidad, nosotros tenemos siempre una vocación de entregar el legado mejor de lo que lo heredamos a la siguiente generación, con lo cual entendemos que el proyecto tiene que ser sostenible en el tiempo, que las cosas las queremos hacer bien o mejor, sostenibilidad, y que además, bueno, pues hay que ganar cierto dinero porque si no, pues la sostenibilidad no se sostiene, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, para hacer un pequeño resumen de cuáles son nuestras principales preocupaciones, evidentemente nuestra industria químico-farmacéutica, el tema del medio ambiente es un must, independientemente por la regulación, que la hay y mucha, es porque nosotros consideramos que hay que hacer las cosas, hay que respetar el medio ambiente. Y la química, os aseguro que la química la respeta al máximo, ¿no? Y lo que se está siempre es mostrando a la sociedad que la química es la base de todo, ¿no? Y nosotros pues estamos desarrollando procesos de química del agua, intentando que los solventes químicos sean lo menores posibles, intentando hacer rutas de síntesis de nuestras moléculas nuevas más cortas, con proveedores que estén más el origen para la gestión de los residuos. Es un tema que nos preocupa muchísimo, intentar tener unos residuos cada vez menores. En el tema social, como decía Marisa, yo creo que las empresas familiares siempre intentan contribuir socialmente en aquellas comunidades en las que operan. Nosotros, por ejemplo, tenemos la fábrica en Coslada y para nosotros Coslada pues es el municipio con el cual nosotros tenemos un contacto muy estrecho con el alcalde. Hace muchos años ya mi abuelo empezó y nosotros hace muchos años dijimos al alcalde que no financiábamos rotondas, la época que había tantas rotondas en España, que lo que queríamos era financiar y ayudar para que los niños de la comunidad de Coslada tuvieran un mejor acceso a la educación y llevamos muchos años trabajando de una manera humilde, porque nosotros no somos una gran multinacional, pues apoyando a becas educativas y a niños también en riesgo de exclusión social, ¿no? Y por último, tocar la parte de gobernanza, que a mí me parece muy importante, que las empresas familiares es un tema no baladí, porque hay que gestionar la familia, que tiene su dificultad o sus retos con la empresa. Nosotros estamos trabajando una estructura de gobernanza acorde al desarrollo económico de la compañía y social y acorde a que la familia siempre esté al servicio de la empresa
y nunca la empresa al servicio de la familia en esa senda también marcada por hacer un proyecto lo más sostenible posible. Pues me encanta además que esa visión que sea reconocida, porque los premios que habéis recibido pues así lo muestran y la verdad es que muy orgullosos como sociedad de esa labor que hacéis. LG Electronics, bueno, combináis innovación, políticas sostenibles, acabamos de hablar de la obsolescencia, lo combináis en todos vuestros procesos y sacáis productos innovadores, muy innovadores, yo los he visto, tan innovadores que no los podéis incluso sacar al mercado cuando los tenéis preparados y productos de altísima calidad. Todo este proceso de transición ESG, de innovar, generar sostenibilidad, pero además de ajustar todo este proceso a vuestros objetivos como empresa, en todo este proceso mostráis una permanente convicción y permanente compromiso con la reducción de las emisiones de CO2 en la atmósfera. Cuéntanos, Jaime, qué riesgos de transición ecológica percibís, qué actuaciones reales estáis realizando y cómo las hacéis. Bueno, pues el riesgo es que no nos demos cuenta de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y que no hagamos nada y esperemos a que las cosas se solucionen por sí mismas, ¿no? Yo me caí del caballo 2 veces, como San Pablo camino de Damasco, pues yo me caí no una sino 2. La primera vez que me caí y vi un poco la luz fue cuando tuve un evento climático que puso en riesgo a mi familia, estuvimos a punto de ahogarnos y entonces volví y dije, bueno, pues como parece ser que nadie hace nada, pues voy a hacer algo. No sabía qué hacer, pero empezamos a hacer algo. Y ahí nació el movimiento Smart Green. La segunda vez que me caí del caballo es cuando me di cuenta quién podía empezar a cambiar las cosas, ¿no? Y ahí me di cuenta que eran las empresas las que realmente podían ayudarnos a hacer, bueno, hacer los cambios que necesitamos hacer lo antes posible. ¿Por qué las empresas? Porque los científicos llevan 40 años avisándonos de lo que ya está ocurriendo y no les hemos hecho caso. No sé qué más nos tienen que decir. Los individuos lo intentamos, pero no sabemos qué hacer de forma individual, si no nos organizan. Y los gobiernos son los que finalmente intentarán solucionar el problema, pero lo harán cuando ya sea demasiado tarde. Por tanto, pensé que las empresas son la pieza clave en todo esto. Y ahí con el movimiento Smart Green, que lo empezamos en el año 2017, pues sin saber, empezamos a analizar la situación. Bueno, el problema del calentamiento global es el nivel de CO2 que hay en la atmósfera, que vamos a seguir emitiendo irremediablemente X años, porque no podemos evitarlo, pero tenemos que buscar la manera de cómo fijarlo otra vez bajo la tierra. Y bueno, pensamos que plantar árboles era una buena solución. No teníamos ni idea de plantar árboles, plantamos a mano inicialmente, unos cientos, luego con más dinero y con más esfuerzo y más gente plantamos más árboles, plantamos unos cuantos miles, descubrimos una tecnología que abarataba exponencialmente la plantación de árboles, empezamos a hacer una plantación estadística usando drones y semillas inteligentes, ahí pasamos a reforestar 1,5 millones de árboles, buscamos la colaboración de otras empresas, pasamos a 4 millones de árboles y luego encontramos cuál era el siguiente nivel, que era involucrar a la sociedad, ¿no? Y ese es el proyecto en el que tenemos, que queremos plantar a través de los colegios públicos y privados de cada ayuntamiento y en las residencias de ancianos, utilizando una técnica japonesa muy antigua pero muy efectiva que se llama Nendodango, pues queremos plantar 47 millones de árboles en España cada año, a un coste marginal, porque esa es la jugada. Entonces, en ese proceso, que son muchos años, que hemos estado viendo cómo podemos hacer las cosas sin realmente recursos, aplicando un poquito de inteligencia y determinación, pues descubrimos una cosa que puede ser muy útil para todas las empresas, que es la sostenibilidad 2.0. ¿Qué es la sostenibilidad 2.0? Pues la sostenibilidad 2.0 es que las empresas
seleccionen un proyecto de regeneración de cualquier ecosistema, que puede ser terrestre, de biodiversidad o marino, y que lo lleven desde la A a la Z. Es decir, en base al tamaño de la empresa, bueno, que coja el proyecto, que puede ser la regeneración de algo local muy puntual, pero que lo empiece y que lo termine. Y que luego se lo diga a la sociedad. Eso hará que todas las demás empresas empecemos a copiarnos unos a otros. Todo esto de forma altruista. Y hará que si las empresas empiezan a moverse, toda la sociedad se empieza a mover. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Pues con estos procesos de buscar tecnología que mejore, buscar colaboración con otras empresas y luego conseguir que la sociedad sea la que se salve a sí misma. Ese es el concepto de la sostenibilidad 2.0. Nosotros, y no me quiero alargar mucho, porque podría estar hablando horas de esto, nosotros ahora mismo estamos en 3 proyectos, que es la plantación de árboles, que queremos que sean los ayuntamientos la que lo haga, como os he explicado. Vamos a repoblar España de abejas ibéricas y vamos a poner millones de abejas, no para quitarles la miel, sino para que se puedan reproducir y extender y polinizar de forma masiva a España. ¿Por qué abejas ibéricas suenan a que son de pata negra? Pero es que son las abejas que los apicultores no utilizan porque producen menos miel que otras. Pero son las abejas que no rechazan ninguna parte de nuestra flora. Hay otras abejas que no reconocen ciertas plantas, ciertos árboles y, por tanto, pues no los poliniza y no nos ayudan. Y luego la tercera y última es que hemos descubierto que podemos también empezar a repoblar el fondo marino y queremos repoblar todo el Mediterráneo de Posidonia oceanica. Para un dato, un metro cuadrado de Posidonia oceanica absorbe en torno a 18 veces más CO2 que un metro cuadrado del Amazonas. Tenemos 18 Amazonas en nuestras costas, no lo sabemos. Ahora sí lo sabemos y sabemos que lo podemos repoblar y en eso estamos. Así que esos son 3 proyectos, pero que cualquier empresa, si salta a la sostenibilidad 2.0, seguro que encuentra muchas cosas que puede hacer de forma altruista, contarlo a la sociedad y entre todos empezar a cambiar las cosas. Eso es un poco lo que estamos haciendo desde el año 2017 y si a mí me llegan a decir en el 2017 que estoy dando aquí una conferencia y que tenemos un plan y tal, no me lo creo, porque lo único que queríamos es plantar árboles y al final hemos acabado en algo mucho más grande y que es muy simple y muy fácil. Solamente hace falta que la gente se involucre y se lo crea. Realmente interesante. Bueno, yo os contaré al público que es un activista de sostenibilidad y además cuando uno pone tu nombre en Google aparece prensa diciendo activista, CEO activista. La verdad es que no quería haberlo dicho así, pero no soy activista, soy exactamente igual que todos, pero que me caí del caballo, que sí. Todos os vais a caer en los próximos 10 años. Esta década, o sea, la década del 2010 al 2020 ha sido la década de la digitalización. Nos hemos digitalizado en todos los ámbitos. La del 2020 al 2030 es la de la sostenibilidad. No porque yo sea un gurú, sino porque no tenemos alternativa. O es la década de la sostenibilidad o la siguiente década será de otra cosa bastante peor para todos nosotros. Gracias, Jaime. Silvia, estamos en un momento muy delicado respecto a nuevos requerimientos, normativa, sobre todo las obligaciones relacionadas con información. Vosotros promulgáis un informe, un balance de sostenibilidad desde hace muchos años sumamente interesante. ¿Cuáles son los pilares de vuestra estrategia de sostenibilidad? Si nos puedes contar algo, ¿cómo lo medís? ¿Cómo hacéis el reporte? Bueno, pues mira, como yo os comentaba antes, hemos evolucionado desde el 2005 con una política de responsabilidad social corporativa a tener un plan ya de gestión responsable y hoy disponemos ya de un plan de gestión responsable y sostenibilidad que en breve nuestro Consejo de Administración aplicará y a partir de ahí será lo que marcará los pilares estratégicos de los siguientes pasos a dar en la compañía. Pero fundamentalmente, ¿en qué se basa? Se basa en muchas cosas, porque nosotros no paramos, pero fundamentalmente es, por una parte, la gestión responsable,
Como empresa pública, antes lo comentábamos, nuestra obligación es ser tremendamente eficientes y ser tremendamente transparentes y, por supuesto, tener el mejor gobierno corporativo. Y eso es lo que dentro de la empresa hemos hecho. Tenemos todos los canales habilitados y todos los procedimientos habilitados para que seamos innegablemente una empresa responsable en el modelo de gestión corporativa. El buen gobierno, para nosotros es esencial. El buen gobierno, la transparencia, que no se ponga en duda. Yo antes lo comentaba con vosotros. Mi obligación, a mí me pagan por gestionar una empresa de la manera más eficiente, pero es que además tengo el privilegio de que gestiono dinero público, es decir, lo que viene de cada uno de los contribuyentes. Con lo cual, mi responsabilidad es ser tremendamente eficiente y conseguir ser tremendamente transparente. Y ahí es ahí donde la gestión del gobierno corporativo para nosotros es fundamental. A eso, por supuesto, el servicio público, no nos olvidamos de ello, servicio público, experiencia al cliente, dar cada vez un mejor servicio, ser cada vez más eficientes. Hablabas de todos los proyectos que tenéis puestos en marcha. Yo solamente os pongo unos ejemplos. Para nosotros hoy, con el problema energético que tenemos, con el precio que tenemos el megavatio hora y con las perspectivas que tenemos de futuro, que cada día abres las noticias y no sabes lo que te encuentras y cómo puede impactar en el precio del megavatio hora que vamos a tener de aquí a final de año, la responsabilidad que nosotros tenemos en el ahorro energético es máxima. En los últimos 10 años en la compañía hemos pasado de consumir 600 millones de kilovatio hora al año hemos pasado de consumir 713 a 600 millones de kilovatios al año. Eso significa, fijaros, el ahorro que ha supuesto para la empresa en los últimos 10 años, con políticas de celdas de recuperación energética, el cambio de todas las luminarias a luminaria LED, las marchas económicas. Todo ese proceso nos ha llevado a ahorrar todo este porcentaje, entre un 20 y un 30% de energía de tracción dentro de los últimos años. Pero es que no nos paramos. O sea, somos absolutamente conscientes de que si queremos ser eficientes tenemos que seguir consiguiendo dar el mismo servicio a nuestros ciudadanos, pero siendo los que menos energía consumamos. Y estamos apostando por políticas de autoconsumo. Por supuesto, la extensión de las celdas de recuperación energética, todo lo que son el autoconsumo en depósitos, por ejemplo, a través de las plantas fotovoltaicas, toda la parte de generación de energía que podamos dar para puntos de recarga eléctrica, en definitiva. La gestión de una empresa como la nuestra tiene que trabajar con unos pilares esenciales: buen gobierno, gestión responsable, por supuesto, y buscando la máxima sostenibilidad. Porque, como digo, nuestro trabajo es gestionar de la mejor manera y más eficiente el dinero que tenemos, que es el dinero público, o sea, que es esencial para nosotros. La verdad es que es una labor preciosa y además que todos te agradecemos profundamente. Hablamos hace un momento de la aparición de un montón de normas, de regulaciones relativas a sostenibilidad. En mi opinión, hay dos que son especialmente relevantes y que marcan un antes y un después para todas las empresas y para la sociedad. Una de ellas es la que se promulgó en el año 2021 sobre reporte, sobre información en sostenibilidad, y la segunda es una propuesta de directiva sobre diligencia de vida. Creo que ambas, junto con la revisión que se está haciendo ahora de la directiva de responsabilidad medioambiental, marcan un antes y un después en las actuaciones que tenemos que realizar. Estas directivas, desde mi punto de vista, empujan a las empresas a realizar innovación, a tener en cuenta la sostenibilidad, a trabajar sobre proyectos I+D+I verdes, todo como base de sus estrategias. Como vicepresidenta de la COE, cuéntanos, por favor, si puedes, ¿cómo ves el futuro de la empresa española, de la gran, de la pequeña y mediana? ¿Hacia dónde vamos? Me encanta esta pregunta y como sabía que me la iba a hacer y quiero contestar porque yo contesto en nombre de COE, pues me he leído, con la ayuda de una persona que tengo en la empresa, nos hemos leído 2 informes muy interesantes que me pasaron de la COE, que es un informe de las empresas españolas ante los retos de la Agenda 2030 y luego un informe de Forética. Entonces, bueno, para hablar con propiedad, de una manera muy resumida, voy a decir algunas cosas porque la verdad es que al leer estos informes me lleva una alegría, porque me lleva una alegría por una parte y un reto por otra parte, que es el reto que tienen las pymes. No nos olvidemos que, lamentablemente, lo digo por el tamaño, hay mucha todavía pequeña empresa y micropyme, ¿no? Y autónomos, que el tema de la sostenibilidad es un reto muy importante para ellos. Pero hay unos datos, y voy a ser muy telegráfica,
bueno, la sostenibilidad ha tomado una importancia mayúscula dentro de la estructura empresarial, ¿no? O sea, cada vez son más las empresas que incorporan este tipo de criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. Un 45% de las empresas españolas afirman disponer de una estrategia de sostenibilidad y la mayoría de ellas alineada con objetivos de desarrollo sostenible. Como sabéis, los consejos de administración, yo de hecho formo parte soy miembro independiente de 2 consejos y en uno de ellos me han dado la tarea ardua de presidir la Comisión de Sostenibilidad, que es una comisión extremadamente transversal y es una compañía que salió a bolsa el año pasado, con lo cual ya muchísimas compañías están creando en sus consejos de administración comisiones de sostenibilidad. Un 49% de las empresas afirma que la integración de la sostenibilidad de los ODS ha impactado de forma positiva en los resultados económicos de la empresa. Ayer, por ejemplo, participaba en Alicante en un congreso de directivos y hablaba el CEO de Vestas, que tiene un enfoque de sostenibilidad importante y entonces decía, evidentemente, que la sostenibilidad no es una opción, que es una obligación, pero que la sostenibilidad era un factor de retención del talento joven, que el talento joven, los jóvenes, más que nunca quieren un propósito de las empresas donde trabajan y ese propósito está muy ligado al tema de sostenibilidad. O sea, que la sostenibilidad nos hace ganar dinero, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Un 92% de las empresas, que este dato me ha sorprendido respecto de la regulación, afirma que debería haber una mayor regulación en ámbitos específicos de los ODS. Sorprendentemente, no hablan del tema del reporting financiero porque eso ya lo tienen imbuido, pero afirman que dan la bienvenida a todo el proceso regulatorio en el campo de la sostenibilidad que se viene desarrollando en los últimos años y permite definir a ver qué esperan los reguladores, ¿no? Y cuáles van a ser las ventajas competitivas. Pero, sin embargo, hay un tema también, que hay muchas políticas en las empresas ya creadas, pero que hay una brecha amplia entre las políticas y las medidas. Por ejemplo, hablando de lo social, ¿no? Un 70% de las empresas dispone de un código ético. Sin embargo, solamente de ese 70, un 39 ha establecido un canal de denuncias. Un 26 afirma tener una política de derechos humanos, pero solamente un 10% evalúa los impactos en ese ámbito. O sea, que hay mucho desarrollo de políticas, pero luego a la hora de implantar, que es lo más difícil, ¿no? El aterrizar, ¿no? Lo hablábamos antes, el realmente aterrizar las cosas es complicado. Y bueno, hay muchas más cosas, pero bueno, te pasaré el resumen porque me ha parecido 2 informes bastante interesantes. Muchas gracias, Inés. Bueno, y para terminar, voy a haceros una última pregunta, un poco así a bocajarro. Una frase. Me encantaría que nos dierais una frase que resumiera vuestra visión, vuestra posición, vuestra inclinación, algo que nos llegue a todos y que nos pueda mover un poco. Silvia. Pues lo has dicho. Para mí sería que la sostenibilidad no es una opción. Es que no tenemos otra opción. Esas son las siguientes décadas en lo que tenemos que trabajar. Ser tremendamente eficientes. Y ahí os puedo asegurar que el transporte público y Metro de Madrid va a estar. O sea, en la Comunidad de Madrid lo tenemos todo clarísimo, que es uno de los pilares esenciales que tenemos que seguir apostando por ser tremendamente eficientes para convertir eso, ser una empresa sostenible y animar de alguna manera a reducir, ¿no? Ser pieza esencial o granito en la reducción de la huella de carbono. Gracias, Silvia. Jaime. Para mí, bueno, algo que digo mucho, la generosidad es la mejor inversión. Creo que tenemos que ser generosos, las empresas tienen que ser generosas, la sociedad, para empezar a cambiar las cosas. La generosidad, la ventaja que tiene es que sin esperar nada a cambio, habitualmente recibes el doble de lo que das. Y la inversión o el interés, cuando tienes interés en una cosa, pues recibes el interés y ya está. Por tanto, si realmente queremos cambiar las cosas, creo que tenemos que empezar a ser todos un poquito más generosos. Gracias. Inés. A mí me impactó, lo va pensando, pero nunca lo había oído de nadie, el tema de que la sostenibilidad atrae talento, ¿no? Y como el talento es lo que todas las empresas, ¿no? Nos preocupa ahora, que queremos tener el mejor talento, que nos falta talento, cómo la sostenibilidad está ligada, hablando de la generosidad, con el propósito realmente, que sea un propósito auténtico. Siempre estamos hablando de que seamos auténticos en el propósito y en la definición del propósito empresarial. Y eso va a traer talento. La gente querrá trabajar en nuestras empresas si ven que nuestro propósito es auténtico y que es un propósito sostenible. Pues muchas gracias. Nos quedamos con estas 3 últimas reflexiones.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir vuestras experiencias y vuestra visión de la sostenibilidad. Y damos paso al siguiente panel. Muchas gracias. Muchas gracias.